Iniciamos su programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día. Bienvenidos una vez más a su programa como en los días de Noé. Es una gran bendición en este día estar una vez más reunidos de forma virtual y cada uno allí en su casita ya conectado. Y otros quizás también que entren un poquito más tarde, pero bueno, sean todos bienvenidos a este espacio, a este su programa. Y pues un abrazo, un saludo fraterno y espero que hoy tengamos esa bendición de Dios en nuestras vidas y que su palabra transforme corazones, transforme mentes, transforme almas completas hacia su reino. Vamos a hacer una oración para entrar en el tema de hoy. Padre, gracias te damos una vez más por este tiempo y esta oportunidad que me das. Gracias, Dios eterno, porque solo tú eres Dios, solo tú eres Rey, solo tú eres Señor. Y todas las cosas están en tus manos, bajo tu plan, bajo tu propósito. Y nada se mueve, Señor, si tú no apruebas aún aquello que pareciere mal a nuestros ojos. Hay un propósito en el cual está allí puesta tu voluntad. Te ruego, Dios eterno, que ministres cada vida, cada mente, cada corazón. Tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, esté tocando las vidas. Y tu palabra transformando esas mentes, esos corazones. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por los que han de tomar tu palabra. Gracias por los que han de ser salvos el día de hoy. Señor, tu palabra no vuelve vacía, sino que antes hará para lo que fue enviada. Y que cada uno de los que hoy escuchamos esta palabra, lo pongamos por obra. Porque tu palabra nos enseña, nos dice muy claramente que tu deseo es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Entonces estamos listos. Quiero decirles que una vez más, si nos quedan preguntas, disculpa, pero sí el contenido es bastante grande. Estamos tratando de hacer algunos ajustes, pero vamos a tratar de que respondamos lo necesario. Yo sé que cada persona hace una pregunta y cree, obviamente para él su pregunta es muy importante, pero también tenemos muchos distractores de parte del enemigo, aún de los que están en casa, como dice la palabra, aún de los que están en casa. Pero pues bueno, aquí vamos, la gloria sea para nuestro Padre. Bien, nos quedamos en la parte de que la lucha comienza desde el huerto del Edén. Alguien me escribió ahí que en el orden cronológico yo estaba mal. No lo sé de qué forma lo dijo, o en dónde, o basado en qué parte de la escritura. Pero lo que leemos en Génesis, que es exactamente el principio, entonces ese principio que viene desde allí, entonces no sé más atrás qué hay. Atrás de Génesis no sé qué haya. Pero lo que hay atrás de Génesis está solamente en la voluntad del Padre. Eso no nos corresponde a nosotros, porque no es algo que haya sido revelado. Eso lo dice muy claramente en Deuteronomio 29. Ahora, aquí es bien interesante cómo la autoridad, desde el momento en que viene la sentencia, la autoridad está definida. Tú le podrás aplastar la cabeza y ella te podrá robar tu bendición.
Entonces, ok, viene una sentencia a la serpiente que me puede robar la bendición, pero viene la sentencia que yo puedo hacerlo, yo puedo sujetarlo. Y esto lo corroboramos desde cuando ya el asunto se da en el caso de Caín, que Caín rechaza la oportunidad que Dios mismo personalmente de su propia boca le dice: vuélvete, reconoce que hiciste mal. Porque esa es la problemática. En nuestra mente sucede una serie de cosas, y en este caso la actitud de Caín es como la de muchos que guardan silencio ante su pecado y no se expresa. Por eso la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Él es quien puede salvarte, perdonarte. Lamentablemente nosotros nos quedamos en esa parte, nos quedamos mudos hasta que vemos ya los resultados negativos y empiezan a golpear nuestra vida. Entonces es cuando nosotros reaccionamos. Y esto no debe ser así. Ahora, si Adonai nos hizo esa promesa de que tendríamos el poder, la autoridad, y que cuando viene Yeshua a través de su muerte en la cruz lo confirma y nos da el sello de garantía de que en Él ahora tenemos vida eterna, que la muerte se ha quedado sin efecto. Y me encanta esa parte cuando dice Oseas: oh muerte, yo seré tu muerte. Eso es grandioso. Esa es la promesa de Dios. Y realmente Pablo dice por otra parte: si Él resucitó, claro que nosotros resucitaremos juntamente con Él. Ahora, ¿qué sucedió exactamente en el huerto? ¿Por qué Eva cayó? Y aquí hay algo bien interesante. Cuando nosotros leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, encontramos esta expresión: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de nuestro Mesías. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo que sucedió en el huerto del Edén es que Eva fue engañada, fue afectada en sus sentidos, y el día de hoy son los mismos sentidos que son bombardeados, y estos son extraviados de la sincera fidelidad a nuestro Adonai. ¿En qué consisten los sentidos? Los sentidos nos ayudan a comunicarnos, a integrarnos con el mundo que nos rodea y con nuestros semejantes, y por supuesto, más que nada, con Dios también. Y cuando vemos esto, por esta razón es muy necesaria un nuevo nacimiento, pero un nuevo nacimiento en Cristo. Y esto lo describe Juan, el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 3. Y es allí cuando se nace de nuevo. Esto nos da a nosotros la capacidad de relacionarnos con Dios. Por eso la misma Escritura dice que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque ahora se está hablando de un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y ahora de aquí todo se hace nuevo. Por otra parte, hace mención en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, cuando dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hay una diferencia entre aquella mente, aquella persona que ha decidido nacer de nuevo, nacer en Cristo, al que nació como nació y vive su vida natural sin entrar en lo espiritual, que naturalmente todo viene y es por fe. Pero también, que es el punto en donde nosotros entramos, nos damos cuenta que esto no es solamente espiritual, sino que se manifiesta en lo físico
Y es esto precisamente cuando se habla de los sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos que Dios nos dio? Podemos comenzar con el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. De ese mismo modo podemos ver algunos sentidos espirituales, como es la caridad, el amor, el nacimiento, el amor social, el amor natural, el amor espiritual, el amor a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos analizar? Lo que dice Pablo, que Eva, sus sentidos fueron extraviados. Según Génesis 3, del 1 al 10, cuando nosotros leemos esa parte, vamos a encontrarnos con lo que hasta el día de hoy, un procedimiento que el oponente manifestó en ese lugar, por medio de la serpiente, y es la provocación. ¿Por dónde lo recibimos la provocación? Por el oído. Y comienza con frases como esta. ¿Cómo que tú no puedes hacer eso? ¿O por qué no haces esto si escrito está que tú puedes hacer eso? Que fue exactamente lo mismo que hizo con Yeshua en el monte de la tentación, cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice, échate abajo. Si eres hijo de Dios, échate abajo. A ver, demuéstramelo. Yo no creo que seas hijo de Dios. Ahora, la Escritura dice, porque hasta eso, el diablo se la sabe la Escritura. También sabe a veces usar el arma, la espada del Espíritu para aplicarlo en contra. Escrito está que sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Tírate. Pero como es ahí donde Jesús nos enseña a nosotros cómo usar la espada del Espíritu, se la devuelve y le dice, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. Se la devolvió. Por esa razón muchos de nosotros, cuando estamos en medio de las circunstancias, en medio de la dificultad, si no sabemos la palabra, si no tenemos nuestra espada, no vamos a poder devolver el ataque mismo del oponente. Entonces, en este caso, en el caso de Eva, cae en la provocación con que Dios dijo que no comieras de ese árbol. Los sentidos que fue afectado Eva fue el oído, la vista y el gusto. Cuando leemos del 1 al 10 nos vamos a encontrar con que lo provoca. De tal forma que le dice, sabe Dios que el día que coma del fruto, seréis como Él. Y dice algo cierto, por eso el enemigo siempre va a usar verdades a medias. Le dice, primero, no moriréis. Segundo, serán abiertos vuestros ojos. Pero no le dice para qué. No le dice que cuando abran sus ojos, ¿qué es lo que va a ver? Le dijo, seréis como Dios. Y cuando abre sus ojos, lo único que ve es su miseria, su condición humana ahora en pecado. Si antes no se veía, no se daba cuenta que, porque en verdad estaban vestidos de Dios, ahora que han caído en el juego de la provocación, ahora se han dado cuenta que están desnudos, desprovistos de toda cobertura. Ahora se le abrieron los ojos. Y no solo se le abrieron los ojos, sino se le cayó la vestidura que Dios les había puesto. Ellos no se daban cuenta. Ellos estaban en esa fase de inocencia. Se perdió
se perdió la inocencia, como suele suceder al día de hoy. Entonces, estos sentidos se ven dañados, que por otra parte dice, y Eva vio el fruto. Quizás lo veía simplemente, pero empujado, motivado por aquella preocupación, puso especial atención y lo vio. Y dijo, wow, es codiciable, se ve delicioso, de forma que me lo quiero comer. La provocación trajo ese resultado. Por último, degustó. Mientras vio, mientras codició, podía escaparse, podía huir. Pero ahí estaba aquella serpiente tomándolo. Vas a comer, vas a comer. Y muchas veces el pecado llega a nosotros y nos tiene, vas a probar, vas a caer. Y nosotros tenemos que huir, que es lo que le dice Pablo a Timoteo. Huye, escápate de todas esas pasiones juveniles que vienen a golpear tu vida. Corre, pon espacio de por medio. Lamentablemente, llevamos una vida de confianza, una vida donde, ¿a quién le importa mi vida? A nadie. Sí, tu vida importa, a Dios le importa. Y como a Dios le importa mucho, el oponente que está siempre queriendo golpear a Dios, siempre va a querer destruir lo que Dios está buscando. Y ese eres tú. Entonces es necesario que nosotros nos mantengamos en alerta constante. Por eso Yeshua dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que permanezca. Y Apocalipsis dice, y el que venciere. O sea, no es de que, ay, estamos bajo la gracia, vamos a dormirnos, no hagamos nada. Fuimos llamados para buenas obras. Fuimos llamados para compartir el Evangelio. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Antes de irse dijo, id y predicad y haced discípulos. Ese es mi orden. Háganlo. Entonces, esas son las buenas obras para lo que fuimos llamados. Ser testimonio de su poder y de su gracia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nada. Que al fin y al cabo me puedo pelear con este, me puedo pelear con el otro. Y estamos en la misma iglesia, aquel grupo no le hablo porque nosotros somos mejor que ellos. Y se les olvida que cuando Jesús venga a reinar, es un solo pueblo, es una sola nación, es un solo grupo. ¿A dónde vas a quedar? Señor, por favor, guárdame un lugar, pero muy lejos de aquel, por favor, porque yo con aquel no quiero ni verlo. Ya estuvo que no tuviste ningún lugar. Te quedaste fuera. Entonces, nuestros sentidos fueron 3 los que fueron sometidos en el caso de Eva. El oído, con la provocación constante del oponente. Los ojos que lo impulsó. Míralo, qué rico, míralo, qué delicioso. Míralo cómo está. Y solo míralo, concéntrate, no se te antoja. Por fin, cuando comió, ahí se rompió todo. Y esto es lo que a nosotros pueden llegar muchos pensamientos que el oponente puede poner. Y la Biblia dice que tenemos que tomar esos pensamientos que no son de Dios, tomarlos y llevarlos cautivos al trono de la gracia y dejarlos allí. Pero tengo el poder, tienes el poder, tienes la autoridad. Porque la promesa de Dios no es solo para mí, es para ti. Y para todos aquellos que quieran recibir la adopción de parte de Yeshua.
Él dice que fuimos predestinados para ser adoptados. De ti depende. Si recibes la adopción o quieres quedarte con la predestinación que no te va a llevar a ningún lado. Eso ya lo vimos en programas anteriores. ¿Qué significa ser predestinado? Predestinado no te está asignando un lugar. No te lo está dando. Te está apartando un lugar. Te está separando un lugar. No te lo está entregando, te lo está separando. Si tú lo quieres, lo vas a tomar. Si no lo quieres, no lo vas a tomar. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Cuáles son los sentidos? 3. Son 5. ¿Cuántos sentidos está siendo afectado usted ahora? Esa es la pregunta. ¿Y cómo cuida sus sentidos? Lo que ve, lo que escucha, lo que habla. Hablando Jesús en una parte con los fariseos, dijo Yeshua, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. O sea, lo que hablas, lo que dices, eso te contamina. Entonces, pensemos, reflexionemos un poco cómo están nuestros sentidos. Eva cayó, descuidó sus sentidos. Pablo hace la observación y lo deja muy claro en la segunda carta a los Corintios 11:3. Así como la serpiente con astucia engañó a Eva, que también ahora esa misma serpiente con astucia engaña a nosotros ahora en nuestros sentidos para extraviarnos de la sincera fidelidad a Jesús. Piense, ¿cómo están sus sentidos? ¿Cómo los cuida? ¿Cómo los protege en el día a día? ¿Están encaminados hacia Dios? Ahí lo dejo con esto. Y piense, ¿qué más hay que hacer? Próximo programa seguiremos ampliando en este tema. Pero sí es bien importante que nosotros consideremos cómo dominó la serpiente a Eva por sus sentidos. Cómo hoy está manteniendo a las iglesias en conflicto por los sentidos. Así es que, paso número 1 para mantener una buena lucha, protegiendo nuestros sentidos. Bien, vamos a avanzar en las preguntas que se nos quedaron, algunas que se nos quedaron, que se nos hicieron interesantes. Vamos a hablar con eso. No sé si la semana pasada, hermano Beto, hablamos sobre Lupito que quería algo de material. No sé si lo consideraste. Ya se le mandó. Gloria a Dios por ello, que son más rápidos que yo. Aleluya. Bien. De Montecarlo nos hace una pregunta. ¿Cuál es la buena batalla? ¿Cuál es la buena batalla? Bíblicamente, primera carta a Timoteos, capítulo 6, versículo 12, dice, pelea la buena batalla. ¿De cuál? ¿Cuál es? La de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, o sea, diciéndole al mundo entero que ahora eres hijo de Dios, que has aceptado la promesa de Yeshua y has aceptado esa predestinación para ser adoptado. Ahora ya eres adoptado, ya eres conciudadano del pueblo de Israel. Así es que ahora mantente firme en la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo el oponente golpeó a Eva en sus sentidos y cómo lo está haciendo ahora con nosotros en nuestros sentidos. Y exactamente el mismo patrón, la provocación, la verdad a medias y a veces cero verdad, pura mentira. Y caemos en ese juego. Así es que es así como lo peleamos, la buena batalla, estando nosotros en Cristo, en Yeshua. Y Él es quien nos llevará, como dice la palabra, a puerto seguro.
Seguimos, nos dice los santeros pueden tener fe y creen pero no se les da. Bueno, recordemos que hay varios tipos de fe, una fe vana, una fe simple y está la verdadera fe que viene precisamente por la palabra de Dios. Y cualquier santero que cambie de Señor, que se arrepienta y que se vuelva, Dios es amplio en perdonar. Y no importa qué tan fiel fuiste con el mal, de la misma forma lo puedes hacer con nuestro Adonai, quien te guardará y te salvará. Es sacarte del lago de fuego. Es lo que hace Yeshua, nuestro Mesías. Xochimilco, tu comentario realmente es correcto dentro del mundo espiritual, dentro del esoterismo. Y en el nuevo orden mundial, claro que tendrá un lugar. Definitivamente todos santeros, hechiceros tendrán un lugar en el nuevo orden mundial. Posiblemente operen en algún momento con el hijo inicuo, el hijo de perdición que se va a manifestar haciéndose pasar por Dios. Así lo dice la Escritura muy claramente. Pero ese no es su lugar, ese es ir de paso. El lugar que les va a corresponder es que cuando venga Yeshua, que venga ya a tomar control y poner el verdadero orden, entonces el falso profeta y la bestia irán a parar al lago de fuego. Y todos aquellos que les sirvieron a ellos. Así es que en este caso, ¿tiene un lugar en el nuevo orden? Sí. ¿Cuál es? El lago de fuego. Ese es su lugar. Ahí terminará. Pero si se arrepiente y vuelve, como se dice en hebreo, que haga teshuvá, que se regrese en arrepentimiento, entonces las cosas van a cambiar. Lidia de Puebla nos dice, entonces todo lo que tenemos que hacer es maldecir. Yo creo que, no sé si aquí hay algún error en la transcripción. Siervo inútil. No. Yo voy a explicar esto porque hay alguien que conoce mucho de la palabra y habla incoherencias y dice cosas que en verdad es una pena cuando debería de hacer aportes, porque se supone que conoce. Bueno, igual y no conozca y nada más sea un camuflaje de que conoce la Escritura. Y por eso habla de ese modo. Aquí hay algo que nos debe quedar bien claro, Lidia. Lucas 17:10, hablando Jesús. Te voy a leer el versículo completo para que veamos exactamente qué consiste esto. Así también, le dice Jesús a sus discípulos, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, o sea, cuando hayas hecho todo lo que yo te estoy ordenando hoy, entonces di, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y Jesús les está diciendo a sus apóstoles, no se vanagloríen, no se enaltezcan, porque la vanagloria, el orgullo y la altivez procede del oponente. Entonces, cuando ustedes se quieran hacer grande, digan, siervo inútil soy. O sea, si alguien te va a engrandecer, que sea Dios. Que sea la boca de él que te diga, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso dice la Escritura. Ahora, si lo enfocas del lado verdaderamente inútil, el que tal cual como dice la palabra literal, inútil, o sea, no sirve para nada. Mateo 25:30
Jesús habla algo al respecto y dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, esto aquí es como una metáfora, como algo que se está comparando. De que si tú te quieres sentir grande, no, mete para abajo. Por esto Pablo le dice, nadie, ninguno tenga más un alto concepto del que deba tener. No está diciendo siéntate y hazte un inútil. No, trabaja, actívate. Ahora, esto es bien interesante porque decía alguien allí, me escribió, justo de la persona que estaba hablando en ese momento, me decía, usted no tiene iniciativa. Usted solamente hace lo que le dicen. Y luego yo me quedo así, y por su culpa se cerró no sé qué cosa. Imagínense que por una persona como yo, sin conocimiento, sin iniciativa, y solo por ser obediente, se cerraron algunas cosas, que no sé qué se cerró. Entonces estoy influenciando. Y ¿saben una cosa? Hay un versículo que siempre lo traigo aquí. Ese es mi... ¿cómo le diré? Mi sensor de cuestionamiento de mi condición. Cuando todos hablen bien de ti, aguas. Algo no estás haciendo bien. Y cada vez que encuentro hermanos como otros que escriben y me dicen cosas y dicen que estoy mal, que estoy errado, a mí me bendice. Porque son los indicadores que voy bien. Porque si 5 hablan bien y 3 o 2 hablan mal, vamos bien. Pero si los 10 hablan bien, entonces tengo que voltear a ver qué no estoy haciendo bien. Digo, eso a mí me enseña la Escritura. Así es que, Lidia, ten en cuenta esto. Y esto me recordaba a una anécdota, vamos a llamarle, porque no sé si fue real o no fue real. Igual pudo haber sido real. Se dice que en una empresa estaba contratando empleados y bueno, estaba la fila y pasaron todo el mundo con sus carpetas, sus currículum, todo. Pero habían 2 personas ahí que se veían como muy comunes. Y uno de ellos pasa y le preguntan, ¿qué puedes hacer? Dice, hago de todo. Haces de todo, sí. O sea que si yo te hago prueba las voy a pasar todas. Dice, ¿por qué estás tan seguro? Por una sola razón, dice. Porque yo sé hacer caso. Yo sé obedecer. Y ya se quedó pensando el entrevistador y le dice, ¿sabes obedecer? Dígame todo lo que hay que hacer, tal cual me lo indica, así lo haré. Dice, ¿estás seguro? Totalmente seguro. Posteriormente le dice el entrevistador, personas como tú son las que necesito. Que hagan las cosas tal cual se les indique, en el tiempo que se les indica. Y este cuadro realmente es el que Dios quiere. Gente que lea su palabra, que siga sus instrucciones y que camine por ellas, porque Dios es el único sabio Dios que hay el día de mañana, qué hay en el paso que yo voy a dar mañana. Y Él sabe de dónde y cuándo me puede guardar. Y si yo voy a empezar a meter mis ideas, es que yo vi que fulanito predicaba y decía esto, yo también. Perenganito decía esto y a él le funcionaba, a mí me va a funcionar también.
O sea, estás siguiendo a los hombres y no estás siguiendo a Dios. Tenemos ya nuestras instrucciones de parte de Dios, no de los hombres. Alguien me dice, es que esto me funciona, pero no está escrito en la Biblia, pero me funciona. Dale, síguele. ¿Qué es lo que puede pasar? Que al final de los tiempos, cuando venga, ya estés delante del trono blanco en el juicio, Dios te diga, ¿y tú quién eres? Yo a ti no te conozco. Señor, en tu nombre echaba fuera demonios. No te conozco. No sé quién eres. Apártate, obrador de maldad. ¿Por qué? Porque seguiste a alguien, no seguiste la Escritura. O sea, ya tenemos nuestras instrucciones. ¿Qué es lo que necesito? Obedecer. Obedecer. Obedecer y obedecer. Él no tiene ningún plan de mal para nosotros. Entonces, Lidia, espero que te haya yo aclarado esta parte y lo puedas entender. Primero, no sé si está bien escrito o mal escrito cuando dice maldecir, no es ninguna maldición, sino que obedecer a Dios es vivir en sumisión bajo su mano poderosa y Él exalta a todo aquel que se somete a Él. Gloria a Dios por ello. Así es que seguimos. De Etiopía nos dice el Espíritu puede moverse al mismo tiempo en dos lugares. El Espíritu de Dios, hablamos de eso, es totalmente omnipresente. Puede leerlo en el Salmo 139 del versículo 7 al versículo 12. No voy a leerlo porque es mucho, pero tiene una Biblia, búsquelo. Salmos 139, 7 al 12. Ahí nos muestra donde nuestro Adonai está ahora conmigo aquí, está con ustedes allá, está ministrando desde aquí y les está ministrando allá. No importa en qué lugar del planeta estén, si su palabra nos dice que si aún en las estrellas de los cielos hiciéramos nuestro nido, de allá nos va a derrumbar, entonces no hay lugar donde nos podamos esconder. Y su presencia tanto está aquí, como yace justo en el tercer cielo, como dice la Escritura. Lolis, dice yo de nuevo, dice, no existe el Espíritu, ¿cómo se comprueba que es Él? Si estamos hablando del Espíritu Santo, es real, es la promesa de Dios, Hechos capítulo 2, y se mueve en todas partes. Si es esa exactamente su pregunta, Lolis. Pero espero que esto esté allí. Es real. Puede ver Hechos 2 y puede leer el Salmo 139. Su poder. Y que ahora nosotros, nuestro cuerpo, y esto es la importancia, Lolis, de cuidar nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo, no vamos a dárselo aquí y allá. Somos un templo y la preocupación de Dios es a quién le vas a permitir entrar en tu templo. ¿Y qué va a llevar allí? ¿Qué tengo yo en mi templo? ¿Qué tiene terceras personas en su templo? Por eso la Biblia dice que cualquier acto de adulterio o fornicación se llama contaminación. Porque si en la vida de una persona no existía enfermedades terminales, esta persona viene de una maldición generacional a la hora de estar con él o con ella, se arruinó. Se echó a perder. Porque ya hay una sola carne y esto hará la contaminación. Por esta razón el proverbista dijo que allá vi un joven insensato, ahí va como buey al matadero. Así lo describe, como buey al matadero. Entonces, nosotros somos templo. Y la morada del Espíritu Santo debe ser siempre limpia. Y está
en todo lugar. Como está en mí, está en todos. Querétaro, ¿qué es bajarse de la cruz? Y es una pregunta similar a la que hace junto con dice Vaticano. Es una expresión, una frase popular, vamos a decir, coloquial aquí en México y dentro de las iglesias. Bajarse de la cruz es dejar de ser cristiano un momento y si alguien me insultó, ir a darle sus cachetadas también. A eso le llaman bajarse de la cruz. Y eso no es bíblico. Es totalmente antibíblico. Porque la Biblia no indica eso, indica todo lo contrario. Pero eso es lo que significa. Armenia, el masón nos dice su armadura no sirve de nada. La espada del Espíritu no dice, son solo nombres. ¿Se acuerdan del tema que iniciamos, la provocación? Esto es provocación. Esto es provocación. A que te lleve a dudar, a que te lleve a pensar, decir, ay, sí es cierto, ¿cómo opera? Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Nuestra lucha es esa. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo vas a cortar, cómo vas a eliminar los ataques, así como lo hizo nuestro Mesías en el monte de la tentación? El diablo venía y le decía, escrito está. Y Dios le decía, pero también está escrito. Por último, se atreve a pedir adoración y Dios le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vete de aquí, Satanás. Entonces, todos aquellos que creemos y vivimos por fe, tenemos esta armadura. Y claro que los masones, claro que los hechiceros, todos los que practican en el reino de las tinieblas, saben lo que es el poder de la armadura. Pero te están metiendo a la provocación para que tú no creas en eso. Para que tu fe comience a tambalear. Y nosotros, cada vez que oigamos esto, tengamos la certeza de que entonces está golpeando, está empujando y que Dios está respaldando cada palabra que estamos hablando. Pastor, cuando hablé sobre la cizaña y el trigo, yo le decía que en verdad le mostraba la condición de los dos frutos. ¿Para qué sirve el trigo? Es para dar vida. Y la cizaña, una planta venenosa. La cizaña lo sembró precisamente el enemigo, el oponente. Y eso lo vemos desde la parábola del trigo y la cizaña. Ahí se describe. Pero aquí usted me dice algo que sí me preocupa. Dice, mi fruto da ganancias y dinero. Es vida. Sí, es cierto. Dice una gran verdad. El gran error que hay, que el dinero no es vida. Con el dinero puede comprar medicinas, mas no compra salud. Puede comprarse una cama, pero no compra sueño. Se puede comprar una casa, pero no compra un hogar. Entonces, y puedo seguir diciendo el valor del dinero. Hay muchos frutos que dan ganancia y no son vida, son muerte. Son muerte. Entonces, yo creo que uno de las cosas más importantes como hijos de Dios que debemos tener es lo que dice Gálatas 5:22.
el fruto del Espíritu. Ese debe ser nuestra preocupación. Se lo digo a usted, consiervo. Es el fruto del Espíritu. El dinero, las ganancias, no son sinónimos de bendición, porque también tienen otro origen. Y aquí es algo bien interesante. Mateo 7:16, Jesús dijo: por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Por otra parte, Jesús volvió a decir en Lucas 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre. ¿Acaso Dios no puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras? Por otra parte, Pablo le escribe a Timoteo en primera carta a Timoteo 6:10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Su respuesta no es realmente ni siquiera el inicio de lo que yo le respondí. Porque mi respuesta fue simple: cuidemos y esforcémonos por ser trigo y no cizaña. Y a quien le corresponde determinar quién lo es, le corresponde solamente a nuestro Padre. Y Él es el que va a separar el trigo de la cizaña. Y si usted está viendo que tiene ese fruto, despierte. Esto es peligroso. Mucho, muy peligroso. Porque para empezar, una de las cosas más fuertes que tenemos es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, las ganancias, el dinero, las riquezas, todo será añadidura. Vienen por añadidura. Aquí yo solo veo añadiduras. Dios me lo bendiga y vuelva a tomar el enfoque. Usted tiene una gran responsabilidad: predicar del Evangelio, hablar del Evangelio. Y en la congregación que tiene, está esperando oír qué tiene el Mesías para ellos en estos últimos tiempos, que cada día son más peligrosos. Camerún nos dice: ¿cuántos años tiene la vaca? ¿Se la van a comer? No. Ya lo expliqué, la vaca va a ser sacrificada, va a ser quemada, y las cenizas es la que se pone en agua según el procedimiento que está en la Escritura. Y ese polvo ya preparado con el agua es lo que se esparce y sirve para purificar. Nadie come el sacrificio para Dios. Quique, dicen que la radio cristiana que ya está pagado porque usted dice lo contrario. No lo digo yo, Quique, lo dice la Biblia. Por favor, lee la Biblia. Léela bien, con todo su contexto, porque muchas veces sacan un pedacito y dicen: es que aquí dice. No, lea más atrás y lea al frente, compare con la historia, gramaticalmente, dele bien el buen sentido, respetando punto y coma, y verá que eso no es así. Ya alguien más dijo lo mismo y le respondí exactamente igual. Así es que seguimos adelante. Hermana Elena, qué bueno que conoció a la abuelita de Benjamín, ¿eh? Qué bendición, la verdad. Y bueno, ya tienen un lugar especial para ella, y eso es muchísimo mejor. Aquí nos hace una pregunta: ¿es cierto que la serpiente caminaba, o es una tradición o traducción? ¿Es cierto que hablaba con Eva? Bueno, eso está escrito en Génesis, eso nosotros lo podemos ver precisamente en el capítulo 3 de Génesis. Habla con Eva. Hay aquí algunas cosas que no están escritas. Hay algunas cosas implícitas
por ejemplo, a la mujer le dice, ahora con dolor parirás. O sea, lo que da a entender que él no tenía dolor para parir, con dolor parirás. La otra le dice, y aumentaré tu dolor en las preñeces. Entonces, esto nos está indicando, nos quiere decir que bueno, que sí tenía una molestia en el periodo de embarazo, pero que ahora se va a aumentar esa molestia. Entonces, a eso le llamo yo verdades implícitas, que están allí, pero que no, o sea, no lo dice así textual, pero como por ejemplo, ahora vas a parir con dolor. ¿Por qué decirle que va a parir con dolor? Porque paría sin dolor. Entonces, en el caso de la serpiente se le dice, ahora sobre tu pecho andarás. Y con esa expresión, obvio nos hace entender que la serpiente no se arrastraba. A partir de allí viene esta palabra de maldición sobre ella y algo sucede, una mutación en su cuerpo, que ahora se tiene que arrastrar. Por eso le dice, maldita serás entre todas las bestias y sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Entonces, no es específicamente, pero sí nos lleva a que hay un cambio en el proceso de esa maldición que se da ahí. Berenice España, saludos, Dios le bendiga, qué bueno que esto haya sido de gran bendición. Camerún, igual del mismo modo, para nosotros es una alegría, es un gozo saber que Dios sigue tocando las vidas, los corazones, a través de las diferentes formas en que se presentan este material, en la escuela o a los lugares que lo hagan. Y esto a nosotros nos bendice grandemente. Colombia Radio TV Internacional, pastor, nos puede actualizar las informaciones. Entonces, aquí sí no sé específicamente de qué información habla. Ay, por favor, si pueden poner en contacto y saber de qué se trata. Amén. ¿Cómo puede darme sabiduría Dios? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo puedo? Solamente empezando nosotros a caminar en obediencia a nuestro Adonai, y entonces de esa forma en que obedecemos y caminamos con Él, empezamos a recibir de su sabiduría. Países Bajos dice, un asesino no tiene la mente del Mesías. Aquí me especifican un país en especial. Yo quiero decirle una cosa, y quiero pedirles este favor, no quiero que usen el chat para entrar en controversia entre ustedes o ofenderse el uno al otro. Ya bastantes con que me ofenden a mí muchos. No se agredan entre ustedes, por favor, que cada uno tiene una necesidad y realmente la mente de Cristo solo hay una forma como se puede obtener, cuando nosotros entramos en esa comunión de Cristo. O sea, el hombre natural nunca va a poder tener una mente de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente de Adonai? ¿Quién la instruirá? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo llegamos a ese punto? Cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia a su palabra, en sumisión a Él. ¿Por qué? Porque Él siempre va a ver para nosotros un bienestar y va a traer para nosotros vida. Así es que, ¿cómo llegamos a esa mente de Cristo? No importa si fue el peor de los asesinos, el más malvado, el más grosero, el más pecador, lo que haya sido, cuando se arrepiente y viene a Jesús, Él nunca lo va a despreciar, sino que va a entrar en ese proceso de transformación. Y Dios le va a salvar y va a poner su mente en Él. No importa de dónde sea, no importa de qué país sea, de qué nacionalidad. Lo que importa es su deseo de cambiar. Y no estamos refiriendo a un país, porque Dios no viene por una iglesia, Dios no viene por un grupo, Dios no viene por un país, Dios viene por usted.
que ha decidido recibir la adopción de hijo. O sea, es individual. No es en grupo. Así es que, esto que nos quede claro, porque no importa qué tan malo hayamos sido, Dios siempre estará trayendo esa bendición. Bien, seguimos, en verdad el tiempo se nos fue. Hoy aprovechamos muchísimo más, dejé mucho más espacio todavía de presentación, pero habían preguntas muy interesantes. Berenice, ya está listo. Mi pregunta fue si el día y noche sería igual después del arrebato. Dice, es mi pastor y será también en mi familia. Muchas gracias. Gracias, Berenice. Después del arrebato, la palabra dice que no necesitará más sol ni luna porque Dios mismo será nuestro resplandor, que es el periodo milenial. Y de ahí para adelante la presencia de Dios es suficiente que va a iluminar. Así es que bueno, entonces, por ese lado creo que no tenemos más de qué preocuparnos, ¿sí? Entonces, Jesús estará reinando y nosotros los que ahora hayamos decidido elegir y pasemos por esa transformación, ya cuando estemos en el reino milenial, estaremos prácticamente con un cuerpo transformado y preparados ya para vida eterna. La segunda resurrección o la segunda muerte ya no tiene más ningún poder sobre nosotros. Eso está en Apocalipsis 21, perdón. Seguimos. Tijuana Lupito dice, muchas gracias por el material que nos envió. Quiero abrir una media, pero las bandas de aquí me dijeron que no. Pero yo quiero abrir. ¿Qué me dice? Póngase en oración, Lupito. Antes que nada, no lo abra. Póngalo en manos de Dios. Comience a orar y que Dios le indique. Dios le va a indicar. Y no me pregunte, oiga, ¿cómo voy a saber? Mire, ni yo voy a saber cómo va a saber, pero usted lo va a saber. Y eso es lo que importa. Y cuando usted reciba la indicación, ábralo, porque entonces todo aquello que estaba estorbando o que quiere ahora tomar control, mire, va a estar sujeto a lo que Dios establece. Y eso es precisamente lo que yo decía hace un rato, aprender a obedecer. Haga esto y entonces sus pasos serán seguros porque Dios le estará siempre respaldando. Buenas tardes, ¿cómo va su día? Dice, pastor, mire una pregunta, que si la serpiente camina, entre los animales hablan con los humanos. No miré que lo respondiera. Bueno, ya está respondido, creo que ahorita ya lo vio, ya lo escuchó. Laboratorio chino, guardar silencio de los pecados es admitir pecado y Dios no nos perdona. Exactamente. Y guardar silencio de los pecados es lo peor que se puede hacer. Por esto David oraba y decía, Señor, por favor, aún de las faltas, de los pecados que me son ocultos, de aquellos que yo no me acuerdo, de aquellos que yo pequé, pero que tú lo viste y que en este momento no recuerdo, Padre, aún por esos, perdóname. Perdóname. Ahora, en esta área sobre el pecado, nosotros podemos escuchar siempre a Dios, caminar, hablar con Él, es una cosa muy distinta. Pero en cuanto a pecado, ocultar el pecado siempre lo va a hacer más grande. David decía, cuanto más callé, mi alma más se apesadumbró, más mal me sentí. Así es que, declare su pecado, confiéselo delante de Dios. Y no diga, Señor, perdóname todos estos mis pecados. No, dígalo uno por uno, todas las cosas, aún las más feas que haya hecho, dígaselo. Dios lo quiere oír de su boca. Ucrania, ¿por qué dicen que en su país hay una radio cristiana y que dice que ya está todo pagado? En mi país hay varias radios cristianas, pero no operan con tanta libertad porque legalmente no existe un permiso real para que en México existan las radios cristianas totalmente abiertas. Sí operan bajo una consigna, bajo una premisa. Pero de esta radio cristiana que hablan es la que está al otro lado de nuestra frontera.
cruzando el río, en el lado de Texas. Y estas obviamente siempre están haciendo este tipo de comentarios. Pero lo que está escrito es lo que cuenta y es lo que tenemos que hablar. Es cierto, Jesús pagó en la cruz, pero eso a nosotros nos dio la oportunidad de poder llegar y tomar la bendición que Él logró para nosotros. Y de ahí para adelante nosotros tenemos que hacer las otras cosas que siguen. Entonces no podemos quedarnos sin hacer nada. Eso es el error. Toluca, Enrique dice, Eva cayó porque así está escrito. La serpiente no es astuta, es simple, ya estaba escrito. No. Antes que Eva cayera, no había nada escrito. Había algo, porque este escrito fue muchísimo después. Entonces, lo de Eva no es un evento que se escribió como ahora, que hay un evento que está anunciado en Apocalipsis que va a suceder y que nosotros estamos viendo cómo eso va avanzando. En el caso de Eva no había absolutamente nada escrito. Esto se escribió mucho después. Y está escrito en esta Biblia y está escrito en un libro que se menciona en la Biblia que se llama el libro de Jacer. También está escrito allí. El libro de Jacer era como un diario que traía el pueblo de Israel y que Dios le dijo que se escribiera. Y allí se escribió esto todo, desde las cosas como fueron desde el principio. Así es que, si tú quieres creer que esto fue que porque así tenía que ser, bueno, pero lo que sí me queda claro, que lo que allí pasó, es lo que sigue pasando al día de hoy. Gente incrédula, gente que decide adorar al oponente con toda claridad mental, aunque muchos de ellos tengan los sentidos cegados, ellos saben que están haciendo lo que quieren. Entonces, ¿qué puedo decirte, Enrique? Para nosotros, hoy que lo tenemos escrito, sabemos cuáles fueron las causas y para nosotros no quedaremos por inocentes. Sabemos las razones y si hoy caemos, ya estamos sobreavisados. Eva no fue engañada. ¿Cuántas veces se comunicó con la serpiente? Pues muchas veces, y ese fue el error. Nosotros tenemos que tener cuidado a saber con quién hablamos. Porque a veces con quien hablamos es precisamente quien se toma su tiempecito para ir, va trabajando, desde que comienza a hablar se va formando un objetivo. Lo voy a destruir. Y comienza a hablar, y se hace tu amigo y se mete dentro. ¿Cómo son muchos agentes enviados a las iglesias que están en verdad llevando el mensaje de Dios? Allí mandan a esta gente, ve, corrompe ahí. Y ahí están, y se hacen pasar por buenos cristianos y están buscando llegar hasta la plataforma para que desde allí empezar a maldecir a la iglesia. Así lo hace. A veces Dios revela a tiempo y dice, aquí hay algo malo. Ya, venga para acá. ¿Cuál es su misión? Y muchas veces son detectados a tiempo y son expulsados. Entonces, el mensaje es el mismo. ¿Con quién estás hablando? ¿Alguien que va a bendecir tu vida o alguien que va a destruir tu vida? Entonces, si la Biblia dice que fue engañada, no lo discuto, ni lo tomo a consideración de debate, lo creo porque así está escrito. Hermana Elena de Canadá dice, la serpiente era un animal como cualquier otro, solo que el diablo tomó posesión de ella como si lo hubiera hecho de cualquier animal. Exactamente. Fue el instrumento, nada más que la Biblia sí nos menciona como que era un animal que tenía más capacidad. Y bueno, y ya a partir de ella vemos que la Biblia se menciona como la serpiente antigua. Vamos a quedarnos por acá. Hay esta última que quiero responder de Sudán del África. Dice, ¿qué es locura para el hombre? Hablar de fe para el hombre es loco. Bueno, aquí estamos viendo ahorita los que están diciendo, ay, que Eva no es esto, que Eva no le pasó el otro, o sea, tiene que suceder. Son esas cosas que a veces no lo logramos asimilar, que esto nos están trayendo un mensaje al día de hoy, para que nosotros no repitamos la historia,
para que nosotros entendamos cuáles son las estrategias que el enemigo usa y que nosotros podamos librar, y que ahora los exponemos, y como hay que creerlo por fe, es loco, no es cierto. Esa es la postura de un hombre natural que no tiene la mente de Cristo y que no es nada espiritual. Así es que, bien, Transilvania nos dice, Eva se deja guiar por las emociones. Es una pregunta. De alguna forma, no cuidó sus emociones, en donde los sentidos se desarrollaron, y al no cuidarlos, no se fijó que cada determinación llevaba una consecuencia, y la consecuencia final era desobedecer a Dios. Ella pensó que desobedecía al hombre quien le dio las instrucciones, en este caso Adán. No, estaba desobedeciendo a Dios, y la serpiente lo sabía, porque ese era el objetivo, hacer que ella desobedeciera para que el enemigo que estaba allí infiltrado tomara el poder y la autoridad que a ellos les había sido entregado. Espero haber quedado claro hasta aquí. Comunicación directa, muchas gracias, nos quedamos contigo, respondemos de aquí en adelante. Solo quiero decirles que no se me inquieten, vamos a ir avanzando. Se nos quedaron ahora sí muchísimas más preguntas, pero vamos a responderlas todas en el próximo programa. No se me desesperen. Les dejo claro los comentarios ofensivos. Fíjense bien, los comentarios ofensivos, los insultos, los comentarios que quieren ridiculizarnos, esos están mandando, o sea, yo los estoy mandando ya a la basura. Sí los veo, sí los vemos, no los tomamos en cuenta. Dios los toma en cuenta, pero yo no, porque a mí aquí me atrasa, y el objetivo es que la gloria de Dios sea grande, que la gloria de Dios le alcance a ustedes, que el poder de su palabra le transforme, y la distracción se lo dejamos al bote de la basura. Así es que, bien, vamos a terminar ya con estos saludos. Yo sé dónde me quedé y de ahí para adelante vamos a seguir. Saludos para México, Toluca, Sierra Leona, Congo, Tasco Guerrero, Chiapas, bendiciones, Puebla, Colombia, Red Internacional de Radio TV, Jalisco, Bélgica, Laredo, Querétaro, Atenas, Belgrado, Jojutla, Nuevo Laredo, Madrid, Inglaterra, Monterrey, Bayón, España, Siberia, las Canarias, Dinamarca, Polonia, comunidad, hijos de Dios, gracias a Dios somos libres, gracias a Dios por el apoyo, y a Dios la gloria que está con ustedes, y su poder nunca, nunca les faltará. ¡Ánimo! Dios es grande. Alaska, Santo Niño, Guadalajara, Chipre, Transilvania, oscuridad que pronto serán la luz, Tlalpan, Cambridge, Spartanburg, Irving, Texarkana, Sao Paulo, Emo. Dios les guarde, bendiciones sobre sus vidas, Dios siempre ministrándoles. Nepal, Mónaco, Milano, Ankara, Poza Rica. Escuchamos el chofar, pues gloria a Dios por lo que escuchan. Eso es algo para nosotros sobrenatural, porque no, ya explicamos esto. Sí lo tocamos a la mañana, pero eso es aquí a nivel cabina solamente, y hacemos nuestras oraciones. Pakistán, Cuba, Colombia, bendiciones. Veracruz, Maribel nos dice, en todo este mundo y el universo ya está escrito, ¿por qué Dios no hace las cosas nomás por hacerla? Y eso digo con respeto. Está escrito como cuando Dios hizo la tierra y puso orden en la tierra. Gracias por su aportación, Maribel. Realmente ahí hay un gran contenido, que hablar de esto nos lleva a veces como que a especular un poquito, porque hay algunas cosas que están, como explicábamos hace rato sobre la serpiente, son palabras que están implícitas, porque de hecho lo vemos cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, entre el 1 y el 2, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Por una parte, Dios dice quién la descompuso y quién la vació.
Y esto es grandioso, pero este es un tema bien avanzado y de mucho tiempo. Así es que Maribel, muchísimas gracias y gracias por su aportación. Así vamos a orar y terminar este tiempo. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos, ministra sus vidas. Allí, Señor, que tu palabra esté transformando su mente y sus corazones. Gracias, Dios eterno. A ti sea toda honra, honor y gloria. Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.